Muy buen día, nos encontramos nuevamente acá en lo que es el podcast La Chabela, un podcast bufo. Y hoy contamos con un personaje que nos va a contar sobre ciertamente historia y cierta parte también de lo que son movimientos estudiantiles. Mucho gusto, compañero. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto tenerte por acá. ¿Nos puedes mencionar tu nombre? Gracias por la invitación. Pues mi nombre es Johan Tifan Zamuletti, más conocido como Tifan. A la orden, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación actualmente. Trabajo en eventos, en espectáculos, en relación a montajes, sonidos en general, ¿verdad? Entonces, continuando con el tema del video anterior, estábamos hablando sobre lo que es sobre movimientos estudiantiles. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Tifo? Bueno, a través de la historia se han dado diferentes movimientos estudiantiles. El significado de movimientos estudiantiles es bastante amplio, ¿verdad? Porque entra una gama de circunstancias o momentos coyunturales en la sociedad que se vive en ese momento. Por ejemplo, un movimiento estudiantil pues podría implicar en juntarse un gremio de la política en ese momento y estudiantes de ese momento, ¿verdad? Es un gremio en conjunto, ¿verdad? Que trata la manera pues de un bien común para la sociedad o las circunstancias que se estén dando, ¿verdad? Para un bien común en general, no solo para una persona. Nosotros en nuestras investigaciones encontramos ciertos materiales en donde se te hace alusión a tu persona en lo que era en ese momento la toma del edificio M2. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Muy buen punto. Fíjate que la toma del M2, bueno, en ese momento pues te voy a explicar un resumen, cómo resultó todas estas circunstancias y por qué yo me incluí a este tipo de situación, a este movimiento estudiantil de la Escuela de Comunicación en el 2002. Fíjate que yo era catedrático de un colegio aquí en la zona 1, y yo estudiaba y en la universidad ya, estaba en los primeros semestres prácticamente de la universidad. Sí, había una situación muy difícil porque eso implementaron, no sé si te acuerdas, empezaron a implementar los exámenes para poder ingresar a la U. Antes no se daba eso, cuando yo ingresé no se daba ese tipo de examen, ¿verdad? Cuando empezó a hacerse ese tipo de examen, nunca tomaron en cuenta las escuelas, ¿ya? Entonces sí tomaron en cuenta las unidades académicas grandes, o sea, las facultades, ¿verdad? Que ellos hacían sus exámenes. ¿Qué sucedía? Que todos que se examinaban y no entraban a la facultad que ellos querían en ese momento, se iban a las escuelas y se poblaba de bastante gente, ¿verdad? Incluso a unos les terminó gustando las carreras y otros no, ¿verdad? Otros prácticamente sí estaban enfocados a ingresar a diferentes unidades académicas, donde se sobrepobló la situación en la Escuela de Comunicación, que prácticamente, no solo siendo una escuela, había ponete 2,000 estudiantes, ya llegamos a 7,000 a 8,000 estudiantes, ya en todas las jornadas, incluyendo plan sábado. Estábamos hablando en la jornada de la tarde, jornada de la noche y el plan sábado. El que estaba demasiado así llenísimo era el plan sábado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto ya surgió problemas no solo económicos para la Escuela de Comunicación, sino para el mismo estudiante, ¿verdad? Porque realmente no recibía bien sus cursos, de los que realmente sí iban por la Escuela de Comunicación en el área de periodismo, en el área de publicidad y en el área de la licenciatura. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? No es por excluir a los demás estudiantes, sino que realmente la escuela no contaba con el edificio, los docentes, para la gran cantidad de multitud que había para cubrir esa necesidad, ¿ya? Entonces ya era un caos, ya realmente se volvió un caos.
era un problema para la escuela. Incluso el presupuesto de la escuela no alcanzaba, pues, o sea, prácticamente era un presupuesto para 2,000 personas en ese momento, puedes decirlo de esa manera, ¿verdad? No alcanzaba para 8,000, ¿verdad? Nos quedábamos cortos, ¿verdad? Entonces incluso se trataba la manera de que la escuela se podría ser autosuficiente, pero era imposible, realmente imposible. Entonces, en esa época yo ya daba clases, ¿verdad? En ese momento y estudiaba en la Escuela de Comunicación. De hecho, pues yo participé en un grupo que se llama Fuerza Estudiantil, que estaba en la cuestión política de la unidad académica en ese entonces. Ellos participé al principio y después volví a ingresar con ellos. Siempre me gustó, siempre me llamó la atención. No me gustó la política en sí, te soy sincero, no me gustó, pero en sí la política no me ha gustado, ¿verdad? Pero en sí me metí por apoyar ciertas circunstancias, como uno cuando es docente, uno es más humanitario y tiene más relación con el estudiante y trata de buscar las circunstancias y necesidades. Y cómo apoyarlos. Ajá, y cómo apoyarlos, ¿verdad? Entonces fue primero fui secretario de Cultura con la planilla de ellos en ese momento. Y en ese momento también se dio que yo dirigí el subcomité de huelga de la Escuela de Comunicación, que es la Capucha Azul. Fue un gran honor haber participado con ellos. Para no cansarte, pues en ese momento pues surgió la coyuntura y realmente la asociación y que está formada de la mano y el comité, pues se hubo una convocatoria, una reunión para ver qué podíamos hacer. Y la única solución, porque no teníamos, aparte no teníamos presencia política a nivel como escuela ante el Consejo Superior Universitario, como para que nos podría dar un mejor presupuesto para poder apoyarnos. Y segundo, buscar un lugar más amplio para poder tener a la gente en ese momento. En ese momento estaban construyendo el CUM, según me recuerdo yo. Estaban pasando pues diferentes unidades académicas en ese entonces. En ese entonces pasaron, creo que estaba, donde está Ciencias Políticas, creo que estaba Psicología. Y la trasladaron para allá, para el campus del CUM. Entonces, en teoría, se había negociado con el director de eso entonces, ¿cómo se llama? Que le iban a entregar ese edificio para la Escuela de Comunicación, que nunca se dio, que solo quedó como hablado, ¿verdad? Que sí, pero como aquí te dicen una cosa y allá arriba negocian otra, ¿verdad? Y como son unidades académicas grandes y todo eso. No tenemos ni voz ni voto, lamentablemente, aún, ¿verdad? Entonces surgió ese fenómeno y entonces nos causó un problema, ¿verdad? Porque en sí la escuela contaba con ese edificio y nosotros ilusionados y toda la cuestión jamás se dio, ¿verdad? Entonces se empezó a tomar la opción de tomar un edificio, ¿verdad? Por la gravedad que nosotros teníamos en ese momento. Tanto el comité de la asociación de estudiantes a nivel del secretario y tanto el comité del honorable de comunicación nos sentamos a platicar y ver y buscar soluciones para cómo íbamos a tomar esto, ¿verdad? A nivel político. Pero en sí para decirte el director de la escuela, porque no es decano, el director de la escuela, Wagner Díaz, era en ese momento, creo, el director de la escuela, Wagner Díaz, no podía hacer nada, entonces dijo que nos apoyaba a las decisiones que tomaban y que iba a convocar a los docentes que apoyaran también al movimiento, ¿verdad? Bueno, entonces para no dejarte en ese lapso, ¿verdad? Sí fue un caos, porque ese examen, y lo repito, ese examen realmente no era necesario para ninguna unidad académica, ¿ya? Realmente ese examen ha provocado un caos a nivel general. Ha limitado a que otros estudiantes de escuelas y todo ingresen a la Universidad de San Carlos actualmente. Y eso ha perjudicado y ha hecho que muchos estudiantes emigren
a otras instituciones, universidades que son de la misma Universidad de San Carlos, hechas de los mismos que se aprovecharon de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué impacto? Yo quisiera saber qué impacto tuvo en los estudiantes en el momento que decidieron unirse todos. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, te voy a decir, fíjate que te cuento, en ese momento hubieron tres, ¿cómo decirte? 3 reuniones. De esas 3 reuniones tomamos una decisión. Esa decisión tomar el edificio. El que íbamos a tomar el edificio, él era el M de Ciencias Políticas. El M5. El M5, el que nos habían prometido. Y íbamos a tomarlo en la noche, pero se nos saboteó la actividad, se salió la información y cabal nos cerraron, entonces ya no pudimos optar, entonces ya supieron la información ahí de que íbamos a tomar el edificio, entonces nos llegaron a hablar que no, que ya les habían dado el edificio a Ciencias Políticas en ese momento. Y bueno, entonces, ¿qué se podía hacer? Ya estaba firmado, ya le habían entregado el edificio a Ciencias Políticas, ¿verdad? Entonces, a retomar todo, o sea que ahí habíamos fracasado porque se nos filtró la información. Ni modo, ¿verdad? Entonces, tuvimos que retomar de nuevo todo, nos reunimos, estuvimos analizando, viendo cómo podíamos lograr eso, pero ya fuimos un poco más cerrados, ¿verdad? Para que en el momento que se tomara la decisión, ya estábamos nosotros ya en el edificio para que se ejecutara la toma, ¿verdad? En ese entonces hicimos un bloque para bienestar estudiantil y otro bloque en ese entonces fuimos a ver al M2 que habían desocupado cabal en ese momento en la Facultad de Medicina. Era el momento que le habían trasladado para lo habían trasladado para el CUM. Entonces en ese momento dijimos, es nuestra oportunidad. Y ahí fue donde nosotros, pues, ¿sabes? Fue un grupo. Sí, fue en la noche que tomamos que todos se fueron y nosotros fuimos a tanto el bienestar y tanto ver la oportunidad de tener ambos edificios, como nos comentaba el otro licenciado, para no perder uno ni otro. Exactamente. Y lo que pasa es que al dejar bienestar abierto no había presión porque realmente el bienestar estudiantil tienen a la cuestión de los exámenes vocacionales en general. Entonces, al no permitir que ingresaran, también se paraba un momento dado todas las circunstancias administrativas en ese momento. Entonces, sí teníamos que tener un gran equipo de estudiantes, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve un movimiento estudiantil, donde nace el movimiento estudiantil dentro de la asociación, dentro de su comité del Honorable Comité de Huelga de Comunicación, y donde ya personas a nivel político, a nivel administrativo de la escuela se agremian, y más el estudiante necesitado de la causa del problema y del espacio, vos que realmente entrabas y te quedabas o dabas clases o en una orilla, o te sentabas en el piso, o no te podías sentar en el piso, o estabas pegado así, pero la cosa que tenías que escuchar, porque el docente llegaba a dar su clase y si estabas, no estabas, ya era clavo tuyo, ¿va? Ahí no había pierde. Bueno, esas cuestiones, pues, está bien, pues, porque uno va a aprender, ¿verdad? Entonces, era que no, si no llegas, el interés, el aprender. Pero tampoco no eran... No era correcto. Eso también no era correcto, porque realmente en este salón, por ejemplo, como ya lo que había la gente, pues aquí ¿cuántos caben? Aquí si estamos... Unos 20, 25 más. Aquí todavía vos lo llenaste. Sí, bastante, no, aquí todavía metían como a 30 personas. Aquí ya con nosotros ya está lleno, imagínate. Ya con más. Entonces sí era un problema muy grave. Y grave no solo porque incluso hubieron docentes que dieron también eso, hay que decirlo, que dieron sus clases a honoris causa, ¿vamos? O sea, sin ningún incentivo, dieron sus cursos. Y porque sí estaba porque nadie más podía dar esos cursos. Eso sí, tal vez más adelante, en su momento que se logró algo, pues los premiaron, pero es que bueno, pero sí estuvieron en el momento que hay que considerar lo más difícil de la escuela en ese momento, de que no había cómo
recursos. Y al momento de que ustedes tomaron el M2, ¿qué fue lo que procedieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué nos puedes contar de ese momento? Fíjate que en ese momento sí surgió dos circunstancias muy... Primero teníamos que tener mucho, eso es muy importante, y eso es algo que siempre tienen que tomar en cuenta los movimientos estudiantiles o diferentes movimientos estudiantiles, dependiendo en qué lugar estén o circunstancias estén, es tener no solo la ley orgánica, por ejemplo, de la universidad, saberla completamente, ¿ya? Porque se los juro, aquí en el campus central los mismos docentes ni saben la ley orgánica. Exacto. ¿Ya? La ley orgánica de la U, incluso las mismas leyes de las mismas unidades académicas, porque tienen sus leyes también. Entonces teníamos que, para uno de los principales, que tener informada a la gente de lo que se estaba haciendo. Entonces teníamos que tener basado y presentar un oficio específico de lo que se estaba haciendo y el por qué. No solo era porque tomarlo porque estábamos llenos, no, teníamos que tener una justificación. Una base, correcta. una base no solo jurídica, sino que también bien específica. Entonces, también fuimos asesorados con varias personas, o sea, fuimos nosotros, pero también, ¿por qué? Esto se puede dar, esto por la ley acá, por la ley acá. Entonces, eso había que leerlo, que es algo que no se preocupa actualmente el estudiante de ahora en leer la ley orgánica universitaria, que no ha cambiado, han cambiado, y estar muy atento a los cambios que se dan, ¿sí? Entonces, esa fue la base. Lo otro, ver el Consejo Superior Universitario qué decisiones y cabildear votos para poder el apoyo en ese momento para la escuela, para tener el... ¿Ustedes creen que en ese momento el Consejo sí les dio la atención necesaria? No, para nada. ¿O surgieron otras? No, ahí tocaste un tema muy importante. Nosotros habíamos hecho el papeleo legal en su momento para el M5. Y pero realmente lo negociaron arriba y ya no se dio, ¿verdad? No se dio. Eso es real, ¿verdad? Ya no se dio. Porque realmente las escuelas no tienen voz ni voto, ¿verdad? Entonces al final eso se dio así. Entonces nos dejaron en el aire, entonces nos preocupó tanto esas circunstancias que teníamos que hacer valer nuestros derechos como estudiantes, que somos del campus universitario, ¿ya? Y aparte, no solo del campus universitario, que somos el cuarto poder a nivel universitario, a nivel en general. Entonces sucede el fenómeno que pues tomamos la decisión, arriesgándonos a muchas circunstancias que se dieran políticamente contra nosotros, porque eso iba a darse tarde o temprano. Ya sea positivas, negativas o en contra de. En contra de. Pero para ese movimiento estudiantil logramos también cabildear en ese momento la EU que estaba representada y que cabildeara durante esas circunstancias la situación política de la escuela y no solo política y estudiantil. Entonces sí había, ¿cómo decirte? Sí había un orden, o sea, sí tenía una estructura. Una estructura política, sí leíamos, sí nos dedicamos a ver. Y que en ese momento tal vez sí tenían o estaban en sus funciones ciertas agrupaciones, como la EU, los comités y las asociaciones. Sí, fíjate que en ese entonces sí estaban, te digo que sí, realmente las unidades académicas, tanto las asociaciones como los comités estaban de la mano en sus reglamentos, en todo, en orden, ¿verdad? Incluso llevaban, sabían de leyes, buscábamos a los de derecho, sabían los de derecho qué teníamos que hacer, buscábamos por ejemplo, a los de psicología, donde decían, mira, hay que hacer esto, o ciencias políticas. O sea, la Mara sí estaba. Sabía en lo que estaba estudiando y en lo que estaba. Y lo que estábamos nosotros ejerciendo como asociaciones estudiantiles y como representantes de los estudiantes, no de los docentes. Ajá, porque de hecho de eso depende. Una asociación no va a depender de... Nosotros lo que hacíamos era cabildear circunstancias con los docentes para ayudar al estudiante, no para ayudar al comité, no para ayudar a ¿cómo se llama? Un grupo determinado. ¿Ya? No que era a la población en general. La población estudiantil, por eso se llama... ¿Y qué otra situación se sucedió al momento de que ustedes entraron al S2? Bueno, mira, ya le cambié letra. Ya le cambiaste letra.
Fíjate que uno de los temas, el M2, cuando nosotros ingresamos, ingresó un grupo porque realmente teníamos que turnar, porque algunos trabajábamos, otros estudiaban y al tomar el edificio no podíamos soltarlo, entonces teníamos que turnarnos e ingresar en un momento dado para que no se dieran cuenta, ¿va? También, ¿verdad? Entonces, fíjate que vimos, bueno, en el M2 que estaba como totalmente destruido todo, porque no se llevaron casi todo. Pero uno de los temas que realmente nos preocupó fue un cuarto frío que estaba ahí, que realmente yo creo que el error, fíjate que haber seguido la Facultad de Medicina, haber desconectado este cuarto frío, poner un letrero, este cuarto frío no se desconecta, tener la información correcta. Entonces sería que cuando se retiró lo que era medicina, no recogió sus cosas, nada, no recogió todo todo lo dejaron tirado, lo dejaron, o sea, ponete, era un foco de mira, de epidemia prácticamente. Bacteriano. Ajá, porque mira, si nosotros no tomamos el edificio como las cosas pasan porque pasan, no se dan cuenta. Yo creo que en la universidad ni se había dado cuenta que estaban los cadáveres desarmándose porque habían desconectado, eran como 4 cadáveres que habían ahí, desconectados ya con piojos y cosas así. Imagínate que hubiera salido una epidemia de ahí, nadie se hubiera dado cuenta y esto hubiera estado ahí durante años. O sea, ponete que se cambió medicina y como todos preocupados en la situación política del Consejo Superior Universitario y hubiera surgido una epidemia. La salud. Y nadie se hubiera dado cuenta de dónde venía esa epidemia. ¿De dónde surgió esa? Entonces ese fue uno de los focos que se dio en esas circunstancias muy grave. Que es duro, pues, porque... Sí, muy duro porque al final, creo yo que, imagínate, todo siendo medicina en ese momento, pues sí tenía que tener por los cambios por las cosas que llevan, ¿verdad? Porque imagínate los protocolos que tiene que seguir, y segundo hay que tener cuidado porque hay cosas que usan mucha radiación también. Correcto. Imagínate que nosotros hubiéramos tocado una cuestión de radiación, ya no hubiera sido, ya no estuviera aquí o no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces no se ¿Creen sabe. que ese punto de que ustedes encontraron el cuarto frío les ayudó a ustedes o desvió la información del propuesto que en ese momento ustedes estaban buscando? Fíjate que al final esto pues nos ayudó a ¿cómo te dijera yo? A que fuera el punto, el centro de atención, la atención de las circunstancias que se estaba dando, la necesidad del estudiante y las circunstancias como habían dejado ese edificio, porque al final la necesidad no lo teníamos nosotros, no lo tenía medicina, pues medicina podía ya tenía su edificio nuevo o habernos mandado para allá, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Pero eso sí provocó como unas circunstancias que está pasando acá, ¿verdad? ¿Por qué esos cadáveres están ahí, ¿verdad? Porque el control ambiental. El control y todo, y entonces se volvió un foco mediático en ese momento. Sí, ¿qué les ayudó? Ayudó mucho, bastante. A hacer como que viral la información. Exactamente, sí. Y al punto de que sí se logró el M2 perteneciera. Sí, se logró el M2, todavía con la pena que que nos iban a decir que sí, después nos iban a cambiar Pero quería pisar. Que sí, por el momento sí, pero al rato que no. Sí, que no, entonces, pero sí se logró el voto del consejo en ese momento. Ahí sí, por eso te digo que el movimiento estudiantil es un gremio de muchas cuestiones que entran por un bien común, ¿verdad? El movimiento estudiantil, estamos estudiantiles para el estudiante, no para un sector de docentes, no, es estudiantes, era para estudiantes. Para el beneficio del estudiantado. El estudiantado, entonces. Y que no era para el momento, sino también iba a proceder para el futuro. Futuras personas. Imagínate hace cuánto, eso fue en el 2002 que se hizo esa toma de ya 22 casi años. 22 años. Sí, 20 años. Imagínate, eso ayudaba a sacar cuántas generaciones a la escuela de comunicación, ¿verdad? Me alegra mucho. Hoy qué bueno que me llamaron para tocar este tema interesante. Realmente
es un tema de recordar que muchos compañeros, te digo que compañeros, amigos míos que estuvieron en esa toma, pues algunos ya no están, otros todavía se recuerdan, qué bueno, que... Y es algo que se dejó no porque para uno, sino que uno estaba viendo el futuro de los demás, las más generaciones. Las generaciones, correcto. Pero va a seguir siendo memorable, pues. Entonces, ahí, en base a eso, pues se hace la Asociación de Estudiantes y el Comité de Huelga, se hace un mural dentro del M2, donde te das cuenta que el M2, ese mural identifica mucho el movimiento en general y la sociedad que está sucediendo actualmente. Que si no estoy mal es el mural que está subiendo la grada. Exactamente, entonces donde, si te das cuenta, estamos enfocados en que los medios de comunicación no les decimos sus verdades en las circunstancias, o sea, no estamos, o las circunstancias que se manejan a nivel social, ¿verdad? Entonces eso hace del mural algo específico y algo importante en la toma del M2, ¿verdad? En ese momento, y todos los estudiantes que estuvieron involucrados, que hay unas revistas donde está toda la gente que se involucró a esa actividad, ¿verdad? ¿Qué nos podrías comentar? Fíjate que en la entrevista anterior se nos comentó que en esa plaqueta hay personas que ni asistieron a la toma. Sí, mira, te voy a comentar algo. Hay unas personas que exactamente no estuvieron en la toma, y eso no es cierto, pero colaboraron económicamente para el mural. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la aclaración del por qué sí están, pero no estaban en su momento. Exactamente, colaboraron. Es como un reconocimiento. Correcto. En el mural, por ejemplo, mira, te voy a comentar, el mural tardó 10 años para hacerse. Eso nadie lo sabe. 10 años. Sí, 10 años. ¿Por qué? Les voy a explicar, así de sencillo, voy a hacer resumen, el por qué porque la asociación no recibía, yo ya era presidente de la asociación, por eso tratamos la manera de hacer ese reconocimiento de la gente, y buscamos toda la información de los estudiantes, de la plaqueta de los estudiantes, y ellos son de las personas que nos ayudaron a hacer plasmado esa posible el proyecto. Eso posible el proyecto, porque es un proyecto demasiado caro, se tardó 10 años. ¿Por qué? Un pintor llegó, después se desapareció. Llegó otro pintor y llegaba de vez en cuando le llegaba la inspiración. Así va, está bien, va. Sí, y a la misma vez se le iba y ya no regresaba. Pues chica, fíjate que sí, entonces, pero muy bueno, eso, muy bueno. Son pocos los pintores que sí saben de la historia universitaria, te digo, el famoso Mamut, que fue el que hizo el mural, ¿cómo se llama? Austin, que también es un rey feo. San Pascual Bailongo, muy bueno, son tipos de diferentes formas pero ni modo, pues tampoco iban a estar por obra del Espíritu Santo. No, entonces los materiales también. Entonces, el tiempo, el tiempo de hacer ese gran cuadro. Entonces, le digo, se tardó 10 años. Uno, porque aquel pues, le entraba la inspiración cada 2 años. O sea, sí. Pero el tema, pero al final fue la gente que colaboró ese punto, y eso nadie lo vio, ¿verdad? Entonces, nadie, yo no puedo, ¿cómo decirte? Sí me lo han preguntado y hay que decir lo que es, la verdad. Sí, entonces, sin ellos no tuviéramos plasmado ese. Y es un dato curioso que no se tenía y no se sabía. Y acá hasta el momento lo estás contando, ya se puede hacer la aclaración del por qué se mencionaban durante. Sí, incluso en las 2 plaquetas de la asociación, y allá sí están todos los que tomaron el edificio. Tal vez se nos fueron algunos porque algunos no nos conocíamos a todos, ¿verdad? Entonces le pedían apuntar y a cada rato apunte porque sí, Simón, apunten, ustedes sabrán cómo apunten, man. Después al rato nos lo cambiaban, va. Miren, muchachos, tenemos hasta esta fecha porque mando a hacer la plaqueta y son 2, va. Y son las que están en la izquierda. Ahí está todo la base, ¿verdad? Pero eso tuvo que ser una investigación también. Si se nos olvidó a alguien, así que nos disculpen, ¿verdad? Pero de todo corazón, pero ya fue las personas que yo te conozco a vos y no te pongo porque vos solo llegaste una vez. Entonces ahí ya no estaba en mis manos. Hicimos todo lo posible
de lo que hizo Fuerza Estudiantil como asociación, como partido político estudiantil, como comité, juntar toda esa información y plasmarla y el apoyo que nos brindaron estas personas, independientemente que, eso también te lo menciono, que algunos no simpaticen con esas personas. Pero aquí no estamos viendo de simpatizar, es un bien común. Del bien común de que se pudo generar para... Exactamente. Ajá. Entonces, como decía, es un dato muy interesante que no se sabía y necesita la aclaración del por qué. Y también un dato curioso que para hacer un mural 10 años. Sí, yo tengo todo el proceso porque realmente este proceso fue en mis funciones y aún así no lo habíamos terminado. Yo había terminado mis funciones como presidente de la asociación, ya egresado también, ¿verdad? Entonces quería cerrar este capítulo también de mi vida y realmente había que hacerlo, ¿verdad? Y un capítulo que queda de historia y que gracias también por aceptar la invitación y que esa historia se va a replicar y se va a saber el porqué de las cosas y cómo ha sucedido acá. No, y es bueno este tipo de que ustedes hagan este tipo de información. Yo se los agradezco mucho la invitación porque es bueno a estas generaciones que vienen que tengan. Miren, el problema es que cuando desconocemos el pasado no sabemos cómo vamos para el presente. Y por eso se cometen unos grandes errores garrafales. Entonces hay que buscar esa información correspondiente, aunque tal vez no nos guste, pero hay que buscarla, hay que aceptarla. La historia no la puedes cambiar, no se puede cambiar la historia. Eso es mentira, y cuando cambias la historia te mentís a las generaciones futuras, ¿sí? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ese es uno de los espacios que nosotros hemos tomado para hacer remembranza de lo que ha pasado. Como decías, es bueno o malo, es historia y no se puede cambiar, pero sí se puede aprender para no cometer las mismas. Exacto. Y no solo eso, sino que para que la gente también se eduque, se informe. Ajá. Y busque saber más de ellos mismos, entre ellos, ¿verdad? Busque saber más de este tipo de temas. Sí, muy, muy, muy bueno. Y entonces, al final, al tomar el M2, pues ya giraron un presupuesto específico ahora para poderlo adecuar, ¿verdad? El edificio, pero no un presupuesto que le dejara para toda una vida a la escuela de comunicación. Ese es uno de los problemas que aún tiene la escuela de comunicación, ¿verdad? Y a pesar de que ya han pasado, nos mencionábamos 22 años. 22 años. Ahora imagínate que si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión, y uno voltea a ver atrás, y yo llego al M2 y yo me siento muy contento de ver a la gente estudiando, que hay laboratorios ahí está la administración arriba, que es algo que te sentís contento de decir, bueno, por algo se logró con la demás gente todo este movimiento. Entonces eso es pero es un movimiento para ayudar a la gente en general, en común, no para un grupo, ¿verdad? En específico. VIP, no, es un grupo en común. Entonces eso es lo que hay que buscar. El movimiento estudiantil se basa en un movimiento en común, en conjunto. Y no solo a dar shows por ratito. Exactamente. ¿No? Sí, o sea, eso. Entonces, quiera que no, pues el tema de los que estaban, de los cadáveres que se encontraron ahí, sí nos quedamos con mucha pena porque al final no se supo realmente qué sucedieron, qué hicieron con ellos, ¿verdad? Porque realmente también se quedaron en muchas... Solo vinieron a traer y a ver qué pasó. Pero imagínate que realmente uno de los cadáveres hubiera toda una epidemia y no se hubiera sabido, fíjate. Sí. Hubiera sido, ¿por qué una enfermedad, todo lo otro? Entonces, la toma del M2 al final llena, ¿cómo se llama? Un vacío de la escuela de comunicación. No concluye sus necesidades. Eso sí. Pero sí le dio. Sí le dio un espacio a lo que el espacio no se tenía, que era agobiante, de veras. ¿Y solo eran qué? ¿2 niveles? ¿Un nivel para la escuela? Te voy a comentar, antes solo estaba en bienestar estudiantil. O sea, un fenómeno, estuve en bienestar estudiantil.
yo cuando ingresé a la universidad, yo soy carnet 92, yo ingresé a la universidad ese año, y fíjate que iban a dar el edificio de ciencias económicas que está el S10, creo que es, S9, S10, ¿verdad? Sí. Estaba en construcción en esa época. Pero no se dio porque por tema de... Yo al final pienso que engañaron en ese momento a la escuela, ¿verdad? Al final que ya va retrocediendo el tiempo, te das cuenta que la escuela ha mantenido así, ¿va? Entonces, que no se podía dar el edificio porque las construcciones no daban, eran muy peligrosas. Imagínate en esa época, yo me recuerdo re bien porque pasaron diciendo que no se van a cambiar. En el año 92 yo ingresé a la universidad en esa época. Bueno, pasó el tiempo y igual nos estábamos como agrandando más. Y el ser estudiantil no se podía dar porque están los ¿cómo se llaman? El tercer edificio, creo que el tercer nivel, creo que es. El tercer nivel, sí. El tercer nivel están los de medicina. Lo de bienestar. Los de bienestar estudiantil no se podía dar porque ese edificio está acondicionado ahí, que la araña va. Pero les pueden dar, no. Entonces, el tercer nivel ¿verdad? Entonces, solo tenemos los 2 niveles. Después que nos mandaban aquí a la entrada, ¿cómo se llama? Aquí por el Martínez Durán. A STEM. A STEM. Ahí nos mandaron como los primeros semestres. Y era bien complicado, pues, porque prácticamente tenías que ir hasta allá, regresar, eso es súper complicado. Y bueno, ahí sí que la necesidad de uno superarse, de seguir estudiando, como sea, uno venía en la noche, y más en las camionetas que ya venías colgando, ¿verdad? No, al final era chilero, ¿verdad? Entonces, todo eso sumó, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles algo, al final, las escuelas no son tomadas en cuenta dentro del campus universitario. Y eso fue las circunstancias que las escuelas no tienen mayor recurso económico, no sé cómo está actualmente. Y eso también le quita voz y voto al estudiante para las elecciones de rector. Sí. O elecciones de candidatos para el Consejo Superior Universitario. Porque al final nosotros no tenemos un representante en el Consejo Superior Universitario. Y aunque han tenido bastante polémica estos últimos días por lo mismo, pero... Sí, entonces no es, al final no ha sido equitativo la Universidad de San Carlos en decir, bueno, nombremos a que voten en las escuelas, pues, o que se les dé un... Sí, porque hasta las tienen tachadas como escuelas no facultativas. Exactamente, entonces hasta eso ha implicado el poco valor que tienen las escuelas para las unidades grandes, ¿no? El Consejo Superior Universitario, o sea, todo el grupo, porque no solo lo decide una persona, sino lo deciden todos. Es en conjunto. Es en conjunto, sí, o sea, no podemos decir, no, es en conjunto, ¿verdad? Entonces, al final, esos espacios se pierden, ¿verdad? Prácticamente. Sí, entonces, por eso fue una de las medidas que se tomó y el tema lo que mediático que sucedió con los cadáveres ahí fue que ayudó pues a tener ese edificio y la gente que realmente sí estábamos claros a lo que en lo que querían y que no era aprovechar para... Exactamente, y 12, que el tema de la información siempre tiene que estar basada en en fundamentos sólidos. Exactamente, no solo palabras, mira, me dijeron, esto me dijo, no, tienes que... Fundamentos. Y sabes que era lo fantástico, que la gente estaba preparada, sacábamos los documentos y les tenía todos los documentos y toda la gente estaba informada de lo que se estaba haciendo. O sea, no estábamos... Todos estaban en una sola línea y todos tenían la misma información. Porque sí, ya me entrevistaron. Porque ahora... No, todos pateaban para el mismo lugar, pues. Exacto. Toda distinta información, era... O sea, todos estábamos conscientes de lo que se estaba diciendo y el por qué se estaba haciendo. Incluso yo tenía un folder, creo que ahí salgo con un folder, creo yo, que sí. Sí, en el video de alegando que sí, que ya nos tienen como, no sé qué dije esa ocasión, yo creo que nos tienen que aquí para acá, que sí, que tú me decías. Pero sí estábamos basados en todo eso, ¿verdad? O sea, que sí nos habían ya
actuado mal con nosotros, y entonces ya no era posible que seguir con Estar esperando a cuando se les diera la gana. Ajá. Entonces, el tema en general, siempre, lo mejor que te puede quedar es la satisfacción y que la historia te juzgue. Exacto. Ya más no puedo decirte yo no, realmente que la historia te juzgue. Yo hice lo que pude hacer en mi momento, lo que creí que fue correcto, lo que pensé que era lo mejor para la escuela de comunicación, lo que hice en mi periodo del mural, lo que me equivoqué también y entonces ahí que la historia me juzgue, ¿no? O sea, no puedo decir, no, eso es mentira, que la historia me juzgue, que lo señale, ¿no? Más no puedo hacer, ¿no? Si lo hice mal, pues ni modo, disculpe, ¿no? Pero si lo hice bien, gracias a Dios, qué bueno que me recuerden con un buen concepto, vamos. Pero es lo que te puedo decir. El momento es que también esa decisión que tomes sea tuya, no sea por otra persona, porque ahí sí te vas a arrepentir, ¿va? Sí. O sea que tomaste una decisión por otra persona. Solo porque me dijo, hagámoslo, vaya. O también va influenciado a lo que decías, a los chismes, a los que dicen por ahí, o solo por hacerlo. No, entonces esas son unas decisiones. Entonces, por ejemplo, lo que me preguntabas ahorita de hace un momento, que nadie sabía el por qué, que esas personas, ese es el por qué, ¿verdad? Y si ellos no tuvieran los nombres que están todos ahí, sí, exacto. nadie supiera que estamos ahí. Entonces, que al final hay unas personas que no estuvieron, no ayudan en ese momento, pero sí ayudan en otra forma, hay que reconocerlo. Contribuyeron a... Y es que ahí ya tenemos el punto de vista de 2, 3 diferentes para saber en realidad todo lo que ha pasado. Que realmente ha acontecido, sí, pues. Sí, mira, es cierto que hay gente que se molesta por otras personas. Por ejemplo, mira, cómo suceden las cuestiones. No solo en la escuela pasó. Había un grupo en general y se separa, el mismo grupo se separa, entonces ha sucedido que no están en cuestiones de las convicciones, está bien, ideológicas, buscan y hacen su grupo, perfecto, todos tenemos el derecho a hacerlo, ¿verdad? Y todos tenemos el derecho a expresar lo que nos gusta, ¿verdad? Exacto. Pero entonces buscas un balance. Entonces, al final yo lo que trataba era lo mismo, tanto buscar un balance por el mural, porque el mural no era para mí, el mural era para la escuela y para todos los que estuvieron ahí. También que supieran que el partido político de Fuerza desde el 2001, que tomó su poder hasta donde yo terminé, que fui el último presidente de la Asociación de Comunicación, fue que estuvimos ahí, hicimos todo lo que se pudo, y que nos juzguen a los que estuvimos como presidentes, ¿verdad? Y que sí se ve algo que sí fue. Y tal vez uno no fue de acuerdo con aquel que hizo, es obvio, vamos, pero yo estaba en el periodo y tenía que tomar decisiones. En el momento donde ese mural, si no lo termino, aquí ¿qué va a pasar? Ajá. No importa, y luego ya se iba a transversar la información del mural, ¿va? Ajá, que era en sí su fundamento. Ajá. Entonces la función no era exacto, la función era reconocer a lo que apoyaron, ¿vale? Y se hizo. Pero igual forma, en sí dejar la base histórica, ¿verdad? De la función, de lo que pasó. De la ideología en general, ¿verdad? No en una ideología de una persona, sino en general, la visión. Y aún así, si te das cuenta, ese mural tiene mucha convicción, porque al final es que no pierde vigencia y te das cuenta y miras que es lo mismo que está sucediendo en la sociedad que nos está pasando, ¿no? Exacto. Fíjate, entonces eso es, no sé si tiene alguna pregunta. Ahí nos quedamos servidos, Stefan, digo, se nos aclaró muchas cosas. Igualmente, Stefan, como decía, te hacemos muy amable. Gracias y por habernos. No, y de veras qué bueno que hagan este tipo de actividades. Incluso hay muchos acá en la universidad que tienen muchas historias. Puedo mencionarles de movimientos estudiantiles como la EU, pueden hablar aquí está, ¿cómo se llama? Que fue secretario de la EU. Entonces pueden hablar con él es muy bueno, les puede dar un panorama
actualmente, cómo está la universidad. Incluso hay temas que se han quedado, que la situación ahorita, que lo que está sucediendo a nivel político, porque hay que buscar esos temas y como decís, así como ahorita oíste un tema de tal persona, yo no sé quién fue, otro tema, pero está bien, es que de eso se trata, de eso se trata, buscar fuentes y ya que tomen las decisiones correspondientes y correctas las personas. Y no es que no solo es de decir, bueno, yo estuve ahí, pero ¿cuándo estuve? ¿Por qué estuviste ahí? Sino que realmente valorar el movimiento histórico y no mentir a algo que no hicieron y nunca existió, ¿verdad? Exacto. Eso hay que tener mucho cuidado porque hay gente que dice que está en un lado y nunca estuvo, ¿verdad? Que eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí. Pero hay que tomar en cuenta también todavía las dudas. Y qué bueno, ¿verdad? Yo, al menos en ese momento, por el cargo que tenía que tomar las decisiones correspondientes y no podía estar preguntando a los anteriores, ya ni estaban, uno ya ni estaban. ¿Será que sí puedo? ¿Será que no? Y quiera que no, pues yo creo que están en su derecho de pensarlo así, pero nunca me di la tarea les soy sincero, de explicar eso, porque realmente nunca me lo habían preguntado. Ajá. Y uno, porque yo no lo miraba como una cuestión tan, ¿cómo te dijera yo? De enseñanza. No, sino de complejidad, de que por qué sí, por qué estas personas están ahí, y yo tal vez no, pero mira, en el tema de los que sí estuvieron y tal vez no aparezcan ahí, ya no es culpa nuestra, ¿verdad? Ya es la información que ya nos dieron, ¿verdad? Eso sí te soy sincero, fue en el momento que ya estaba presente, empecé a buscar esa información. Ya algunos ya no estaban, entonces eso ya me costó nombres y todo eso, porque eran nombres, apodos y eso eso sí yo Ya llevó más tiempo. Ya llevó más tiempo. Ahora con el tema de lo último, de las plaquetas y todo eso, ya porque esa información ya me la dieron. Ya estaba por escrito. Por escrito ya más no podía ser, ¿verdad? Entonces yo tampoco podía ser mismo. Como acordé de que en la asociación tienen varias secretarías y se encargaba y todo eso. Y yo porque yo lo que menos quería era dejar a nadie afuera, ¿verdad? Entonces sí se dejó, pero hay que me disculpen, pero realmente hice todo lo posible, ¿verdad? Sí. Y con el otro tema que me mencionas, eso fue lo que pasó. Eso es lo real, pero era la decisión que tenía que tomar. Los recursos económicos no me alcanzaban en ese momento. La situación de la asociación, no creas que se ganaba mucho dinero ahí. Y no sé si funciona aún así todavía, que... Un ejemplo, entran 500 estudiantes este año, es lo que te pagan de ese dinero. La tasa estudiantil. La tasa estudiantil, no te pagan por los que ya entraron anteriormente. No, solo son por los... Eso es mentira, ¿verdad? O sea, es una 1.50, no sé si ya subió. No creo que eso... se mantiene igual. Yo creo que hasta le bajaron. Quitaron. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? Que sí sé toda esa información, si tú dices esos procesos, que aún así sigue, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo les recomiendo que entrevisten a gente como La Pola tiene su fotocopiador ahí. Entrevístenlo. Él fue de la EU, él tiene una visión diferente, o claro, también nutren información también, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo creo que es importante rescatar todo ese tipo de historia del movimiento estudiantil. Tanto las asociaciones, tanto los comités tienen que retomar la causa y ser objetivos para el bien común del estudiante, no el bien común de docentes, ni de maestros, ni de rector, de nadie, del mismo estudiante, porque somos electos por el estudiante. Así es. Eso es, compañero. Muchas gracias, Iván. Entonces, hasta acá llegamos con esta entrevista. Gracias. Y esperamos sus visualizaciones y nos vemos hasta la próxima. Muy amable, gracias. Saludos. Gracias.